sin negar y C sin negar. Entonces la función simplificada por este método, que tiene 4 variables, va a ser igual. B por C, voy a empezar por ahí. B negado por C negado, más A por C. Para comparar, lo estoy ordenando tal como hemos obtenido la función por el anterior método, más B por B. Ahí podemos observar que esta función es lo mismo que hemos encontrado por el método QM, ¿no? Entonces, de esa manera estaríamos nosotros demostrando este ejercicio por 2 métodos. El método QM, que es el método tabular, y el método de mapa de Carnot. Para terminar este capítulo, lo que nos faltaba era hacer un ejercicio. Vamos a hacer simplemente con 3 variables. Es otro ejercicio que está dado en más términos, que tiene 2, 3, 6, y sus términos prescindibles son 0, 1, 5 y el 7. Entonces, cuando nos da una función en más términos, por el método QM no es posible resolver, ¿ya? Lo que hay que hacer es llevar a min términos. Entonces, esto tendría que convertirse en sumatoria, n mayúscula se convierte en n minúscula, y los números que no estén del 0 al 7. ¿Qué números? Aquí podemos observar el 4. No está. El 5 está, el 6 está, el 7. Entonces solamente es el 4. Si nos fijamos, un número más le pondremos, ¿ya? Por favor, para que el ejercicio sea un poco más, porque con un solo no vamos a poder. O sea, falta el 7 más. ¿Ya? Estamos poniéndole como es un ejercicio y nosotros sabemos de dónde sale una función. Entonces tiene 2 términos, min términos. En vez de este punto ponemos más, en vez de D mayúscula ponemos D minúscula y repetimos estos términos prescindibles. Los términos prescindibles repetimos. Esta sería nuestra función que va a servir para aplicar el método QM. Solo aplica a lista de min términos y no así a más términos. Entonces, ¿cómo tendríamos que construir las columnas? La primera columna va a ser primero número de unos, otra columna min términos, la otra columna es A, B, C. Esta columna es la 1. ¿No? Entonces observamos si es que hay en la función un número que no tenga ni un 1. Es el 0. Anotamos 0, en término 0, y el número binario 0, 0, 0. Aquí lo que tenemos que hacer es que este sería el primer grupo de la columna 1. Buscamos ahora otros números binarios, ahora que tengan un 1. En ese caso, ahí es el 1. Bueno, aquí donde está el 2 está más bien, está bien. Es el 1 y el número binario es 0, 0, 1. Otro que tiene un solo 1 es el 4. Y anotamos entonces 4, cuyo número binario es 100. Y no hay más. Entonces ese sería el segundo grupo de la columna 1. Buscamos ahora números binarios que tengan 2 unos. El que va a ser el primero va a ser el 5. Y el 5 es 101. Y creo que no hay más. Solo el 5. El 7 ya tiene 3 unos. Entonces ese sería el tercer grupo de la columna 1. Tercer grupo. Ahora buscamos el último grupo, que va a ser el número binario que tenga 3 unos. Y es el único, es el 7. 7. Tiene 3 unos. Ahí tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5 en términos
que corresponden a 2 términos normales y 3 términos prescindibles. Entonces ahora lo que hacemos, una vez que hemos hecho ya el paso 1, construimos la columna número 2. Para la columna número 2 tenemos que ir observando en la columna 1 los términos adyacentes. Por ejemplo, el 0 con el 1 son adyacentes, sí, son adyacentes. ¿Por qué? Porque hay un solo cambio en C. Entonces va a quedar 0, 0, guión. Y tiqueamos al 0 y al 1. El 0 con el 4 también son adyacentes. Se va a poder combinar y va a quedar guión 0, 0. Tiqueamos el 4. Este sería el primer grupo de la columna 2. Ahora buscamos términos adyacentes entre el grupo 1 y 2 de la columna 1. Entonces empezamos a buscar. El 1 con el 5. Sí son adyacentes porque hay un solo cambio. El cambio está en A. Por tanto, guión 0,1. Y luego tiqueamos el 5. El 4 con el 5. También son adyacentes. 4 con el 5. 10 guión. Va a quedar, ¿no? 10 guión. Ese sería el grupo 2 de la columna 2. Ahora buscamos entre el 2 y el 3 si son adyacentes. 5 y 7 son adyacentes. El término va a quedar 1 guión 1. 1 guión 1. Y tiqueamos al 7. Ahora podemos observar, para formar la columna 2, solamente hubiera una posibilidad entre el 0, 1 y el 4, 5, porque el guión está en la misma columna, o sea, en el C. Es A, B, C. El C es el mismo guión. Y luego también existe la posibilidad en el guión en A, un 0, 4 y 1, 5. Después no hay más. Entonces creo que va a haber una formación también de la columna 3. A ver, veamos. Entre el 0, 1 y el 4, 5 tiene que haber un solo cambio. Por lo visto hay un solo cambio. Entonces se pueden combinar 0, 1, 4, 5. Va a quedar guión 0 guión. Guión 0 guión. Tiqueamos al 0, 1 y al 4, 5. Y luego observamos que creo que también existe la posibilidad de agrupar entre el 0, 4 y el 1, 5, porque hay un solo cambio en C. Entonces se puede agrupar 0, 4, 1, 5. ¿Qué va a quedar? Guión 0 guión. Guión 0 guión. Ya está. Y tiqueamos al 0, 4 y el 1, 5. Para poder observar y combinar entre el grupo 2 y 3, por ejemplo, vean, el guión está en el último, en el 3, en D. Y en el grupo 2 no hay ninguno con ese guión, por tanto quedaría así, suelto el 5, 7. En la columna 3 podemos observar que se repiten, entonces uno de ellos eliminamos. Y otro lo nombramos como implicante primo 1. Y el que no se ha tiqueado en la columna 2, lo llamamos implicante primo 2. Y no hay más. Entonces, en nuestro caso, nuestra tabla de implicantes primos solamente va a contener 2 implicantes primos, el 1 y el 2. Y esto más tienen que tomar muy en cuenta. Cuando se trata de una función con términos prescindibles, los términos prescindibles no entran a la tabla de implicantes primos. Se vale decir, en este caso, el 0 y el 1 y el 5 no tomamos en cuenta. Solo tomamos en cuenta el 4 y el 7. 4 y el 7. Y de esa manera nosotros tendríamos que dibujar nuestra tabla de implicantes primos. Voy a aprovechar el cuadriculado interior para saber que aquí hay 4 cuadrados. Entonces, P1, observamos 0, 1, 4, 5. Solamente marcaría 4. El P2, 5, 7. P2 solamente marcaría al 7. Si observamos las columnas, podemos observar que el P1 tiquea al 4 y es un implicante primo esencial. El P7
en la otra columna, el PI2 también es implicante primo esencial que entra a la solución, que va a equivaler al 7. Por tanto, la solución va a ser igual a la suma de PI1 más PI2. ¿Ya? Entonces, sumamos la función f de a, b, c va a ser igual a PI1 más PI2. PI1 es igual, aquí podemos observar, B negado, más PI2 es igual a A por C. A A por C. Esta sería la solución. Entonces yo simplemente recomendarles, cuando tenemos una función con términos prescindibles, los términos prescindibles se toman en cuenta para formar las columnas, pero no así para la tabla de implicantes tiempos. Eso es lo que está diciendo también la teoría. ¿Ya? Con esto estuviéramos terminando el capítulo número 2. Este ejercicio nos faltaba resolver. Y no sé si tienen alguna pregunta. Antes de pasar al siguiente capítulo. No hay. Seguimos entonces. Vemos el próximo capítulo. El capítulo 3. El capítulo 3. Tiene como título Diseño combinacional de módulos funcionales. También llamado este capítulo en muchas bibliografías, Diseño lógico MSI. Este de MSI viene de los circuitos integrados clasificados por el número de puertas que tiene internamente. El primero es SSI. SSI, o sea, circuitos integrados de pequeña escala, de small escala, ¿no? Circuitos integrados de pequeña escala, que tienen internamente menor a 10 compuertas. Luego vienen los circuitos integrados de mediana escala. Internamente estos chips tienen de 10 a 100 puertas lógicas. Luego vienen los BSI, son circuitos integrados de gran escala. Tienen entre 100 a 1000 puertas lógicas en cada chip, ¿no? Los circuitos integrados de muy gran escala, o sea, los VLSI, tienen entre 1000 a 10.000 puertas lógicas. Después viene UVSI, o sea, los ultra gran escala. Ultra gran escala, que son mayor a 10.000 puertas. 10.000 puertas lógicas, ¿no? Entonces, esta es la clasificación hasta el momento. Con seguridad, de aquí a unos años va a ir aumentando el rango superior y va a haber seguramente otra clasificación. En este último están los microprocesadores, los microcontroladores, donde tienen muchas, más de 10.000 puertas lógicas, ¿no? En electrónica digital, la información, o sea, los datos binarios, comúnmente se procesan y se transfieren. Esta información, para enviar o transferir esta información, utilizamos módulos funcionales, las cuales pueden ser multiplexores, demultiplexores, codificadores, decodificadores, comparadores, sumadores, medio y completo. Y también está ahí la unidad aritmética lógica, comúnmente llamado ALU, ¿no? Una ALU es un bloque muy importante dentro de un microprocesador. Todos esos nosotros vamos a poder diseñar en este capítulo. Entonces empezamos a desarrollar el primero, el multiplexor. Su nombre técnico, MUX. Un MUX es un módulo funcional que tiene entrada de datos, tiene salida de datos y
tiene un canal de selección. El canal de selección es el que permite qué entrada va a conectarse a la salida. Eso es muy importante. Por ejemplo, este multiplexor de 2 a 1, que es el más básico, también llamado MUX de un canal de selección. Entonces, con 0, voy a poner con 0, se conecta la entrada superior. O sea, I sub 0 se conecta a la salida. Sí, se cablea así. Y con 1, esto se desconecta y se conecta a la parte inferior. Entonces, de esa manera nosotros con el canal de selección podemos determinar qué información va a dejar pasar de la entrada, que en este caso son 2, el más básico, ¿no? Porque los otros son de 4 a 1, de 8 a 1, de 16 a 1, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, el de 2 a 1 solamente tiene 2 opciones. Con 0 se conecta la entrada superior y con 1 la entrada inferior. Eso es lo que hace este multiplexor. Ahora, ¿cómo está relacionado el canal de selección con la entrada de datos? Con esta relación, 2 elevado a S. S siendo canales de selección. Como S en este caso es 1, entonces podemos controlar 2 entradas. Si S, o sea, si aquí en el canal de selección fueran 2, entonces controlaríamos 4 entradas. Si fueran 3, controlamos 8 entradas, ¿no? Y la salida es única, uno solo. Por esa razón se dice a este multiplexor de 2 a 1 de un bit, porque tiene una sola salida. Antiguamente, antes de que aparezca este multiplexor, lo que se hacía es tener un interruptor conmutador que se hacía manualmente. Se podía llevar de esta posición a la posición superior, pero había que accionar, había que aplicar una fuerza, ¿no? Manualmente. La persona hacía recorrer esto y conectaba esto y esto se desconectaba. Eso se ha ido reemplazando luego por los relays o los relé, que son dispositivos electromagnéticos. Entonces, esos dispositivos ahora actualmente son digitales y se llaman multiplexores. La idea es de este multiplexor diseñar, ¿no? Diseñar con puertas básicas un multiplexor de 2 a 1. Para ello existen 2 métodos. El primer método es utilizando tabla extendida, ¿ya? Y el otro método es tabla reducida y teorema de expansión. Entonces, primero nos centraremos en el primer método. En el primer método de este multiplexor, el canal de selección y sus entradas se consideran como entradas para realizar la tabla de verdad. Entonces, aquí por esa razón, aquí S está como un bit más significativo, luego viene sub 1 y sub 0. Los tres estamos considerando como entrada de datos. Y la salida solamente es F. Y de las tres variables se pueden conmutar de 8 maneras distintas. Eso ya sabemos. Se conmuta 00, 01, 010, 011, hasta 3 unos, ¿no? Hasta 3 unos. Entonces, lo que tenemos aquí, no es esto, estamos haciendo esto. Lo que tenemos aquí entonces es lo siguiente. La tabla dividimos en 2 grupos. Cuando S valga 0 y cuando S valga 1. Cuando S valga 0, hemos dicho que la entrada superior se va a conectar a la salida. O sea, todo lo que está en I sub 0 se copia a la salida. Es por esa razón, aquí observen en esta columna, cuando S vale 000, o sea, 4 ceros, I sub 0 vale 0, 1, 0, 1. Y eso es lo que copiamos a la salida. 0, 1, 0, 1. Y cuando S valga 1, esta salida se va a conectar a I sub 1, ¿no? Por tanto, todo lo que está en la columna de I sub 1 se copia a la salida. ¿Qué está como datos? 0, 0, 1, 1. Eso es lo que hemos copiado aquí, 0, 0, 1, 1. Una vez que hemos hecho la tabla extendida del multiplexor de 2 a 1,
Lo que hacemos ahora, trasladamos al mapa de Carnot. En este caso, S y sub 1 y sub 0. Y trasladamos ahí 1, 2, 3, 4 unos. El primero, 0, 0, 1. 0, 0, 1. Este anotamos ahí. Luego 0, 1, 1. Y otro. Luego 11, 0. Aquí está, 11, 0 este. Y el último, 11, 1. Este. De estos 4 mintérminos solamente existe la posibilidad de agrupar de 2. El de color rojo sale S por I sub 1. Y el de color verde sale S negado por I sub 0. Entonces, f de S va a ser igual a S negado por I sub 0 más S sin negar por I sub 1. Esta sería la función de un multiplexor de 2 a 1. Observen, tiene un solo canal de selección. Y ahí podemos observar S negado equivale a 0 y multiplicado por I sub 0 más S sin negar equivale a 1 sub índice por I sub 1. ¿Y cómo se dibuja su diagrama lógico? Podemos observar, se requieren 2 AND. Aquí están los 2 AND. Se requiere un NOT para negar a S. Ahí está un NOT. Y se requiere un OR para sumar los dos términos. Aquí está ese OR. Entonces se hace la conexión de la siguiente manera. A la primera compuerta va a venir S negado. Y aquí S está pasando por el NOT. Y aquí aparece S negado. Y S está entrando multiplicado por I sub 0. Entonces aquí va a aparecer S negado por I sub 0. En la parte inferior lo que va a aparecer es I sub 1, primero S, S sin negar por I sub 1. Y luego los dos se suman, ¿no? S negado por I sub 0 más S sin negar por I sub 1. Ahí podemos observar la función y su diagrama lógico. Cuando introducimos un valor al canal de selección 0, ese 0 viene aquí, a esta compuerta, y pasando por el NOT como 1 viene a esta otra compuerta. Por tanto, en las entradas tenemos unos datos de 4 bits, 09. El primero 1101 y en el siguiente 0101. Entonces, cuando entra un dato a la entrada inferior, a la compuerta AND inferior, 0 por 0 sale 0, 0 por 1 sale 0, 0 por 0 sale 0, 0 por 1 sale 0. Lo ha eliminado al dato, ¿verdad? Lo ha anulado a los datos. En cambio el 1, en la parte superior, 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1. Fíjense, este AND lo que ha hecho es dejar pasar la información. Este OR lo que va a hacer es simplemente sumar. 1 más 0, 1. El siguiente dato, bit. 1 más 0, 1 también. 0 más 0, 0. 1 más 0, 1. Entonces fíjense, el dato de I sub 0 ha pasado a la salida. De esa manera entonces multiplexa este multiplexor de 2 a 1. Si lo colocamos 1, con seguridad va a pasar inmediatamente lo que está, los datos en el I sub 1. Muy bien. Otro método es utilizando la tabla reducida y teorema de expansión. ¿Cómo se construye la tabla reducida? Nosotros sabemos que el multiplexor tiene tan solo un solo canal de selección y solamente consideramos al canal de selección como entrada. Entonces, ese canal de selección va a conmutar de 0 a 1 y no hay más posibilidad. Cuando es 0, va a dejar pasar I sub 0 y cuando es 1, se va a conectar a I sub 1. Esta tabla reducida está diciendo eso. Ahora, para realizar el teorema de expansión, vemos que la función tiene un solo canal de selección. Por tanto, a ese canal de selección hacemos la operación extendida de la siguiente manera. Primero, S negado por F de 0. En vez de S lo ponemos 0. Más S sin negar por F de 1. O sea, en vez de S lo ponemos ahora 1. En el primero, 0, cuando es S negado. Cuando es sin negar, 1. Ahora, ¿de dónde sacamos el valor de F de 0? De la tabla reducida. Fíjense, F de 0 vale I sub 0. Y ahí los reemplazamos I sub 0. El siguiente, F de 1. F de 1, I sub 1. Y los reemplazamos ahí. Y fíjense, esta ecuación es lo mismo que hemos encontrado por mapa de Carnot, ¿no? Entonces, el teorema de expansión también es utilizado cuando
tenemos multiplexores de varios canales de selección. Es mejor aplicar el teorema de expansión. Bueno, el siguiente. Tenemos un multiplexor de 4 a 1, de un bit. Aquí podemos observar las 4 entradas se denominan, se nombran I sub 0, I sub 1, I sub 2, I sub 3. Y los canales de selección S1 y S sub 0. Ahora aquí lo que estamos haciendo, tabla reducida. Esto es por tabla reducida. No estamos aplicando la tabla extendida. Porque si nosotros aplicáramos la tabla extendida, la tabla de verdad va a ser S1, S0, I sub 3, I sub 2, I sub 1, I sub 0 y la salida F. Fíjense, desde ¿cuántos ceros? Desde 6 ceros habría que conmutar hasta 7 unos. O sea, mapa de Carnot de 6 variables, ¿no? Se hace tedioso el trabajo. Por esa razón vamos a aplicar aquí nosotros el teorema de expansión. Trabajar con tabla reducida. Entonces, ¿cómo sería nuestra tabla? Primero, solamente tomamos en cuenta S1 y S0 como valores de entrada en la tabla reducida. S1 y S sub 0 va a conmutar de 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. 4 maneras distintas. Cuando es 0, 0, F se va a conectar a I sub 0. O sea, esto se va a conectar a la salida. Cuando es 0, 1, I sub 1. Cuando es 1, 0, I sub 2. Cuando es 1, 1, I sub 3. Ahí está la tabla reducida. Ahora, para aplicar el teorema de expansión, aquí, la función ahora tiene 2 canales de selección. Entonces, S1 y S sub 0. Entonces, primero vamos a aplicar el teorema de expansión para S1. Anotamos entonces S1 negado por F de donde estaba S1, ahora lo ponemos 0, coma S sub 0. Más S1 sin negar por donde estaba S1, ahora ponemos 1. F de 1, coma S sub 0. Aquí hemos aplicado una vez teorema de expansión para S1. Lo que hacemos ahora para el siguiente, aplicamos para esta función de aquí, para esta función, aplicamos una vez para S sub 0 y para esta otra función aplicamos otra vez para S sub 0. Entonces, de aquí obteniendo S sub 0 negado F de 0, 0, más S sub 0 sin negar por F de 0, 1. Desde S sub 0 ahora ponemos 1. Primero siempre se coloca el 0 cuando se niega, y cuando no se niega, 1. En el siguiente, S sub 0 negado, F de 1, 0, más S sub 0 sin negar, más F de 1, 1. Esto ahora, estos dos de aquí, los reemplazamos a esta ecuación. Reemplazando tendríamos lo siguiente. F de S1, S sub 0 va a ser igual a S1 negado por, abrimos corchete para introducir todo esto, S sub 0 por F de 0, 0, más S sub 0 por F de 0, 1. Cerramos corchete más el siguiente término, que sería por S1. Abrimos corchete, S sub 0 negado por F de 1, 0, más S sub 0, F de 1, 1. Introducimos ahora S sub 1, cada uno de los términos. Aquí, por ejemplo, S sub 1 negado por S sub 0 negado por F de 0, 0, el primero. Luego S sub 1 negado por S sub 0 sin negar por F de 0, 1. Más S1 sin negar por S sub 0 negado por F de 1, 0. Más S1 por S sub 0 por F de 1, 1. Entonces, esta ecuación ahora nos va a permitir encontrar la ecuación o la función de un multiplexor de 2 canales de selección. Lo que nos falta es encontrar el valor de F de 0, 0. Y eso obtenemos de la tabla reducida. F de 0, 0 es I sub 0. Anotamos I sub 0. F de 0, 1, porque S negado es 0, se puede considerar como 0. Entonces, de 0, 1 es I sub 1. De 1, 0 y 2.
Ahí está, y 2. Y 1, 1 es y 3. Ahí está, y 3. ¿No? De f de 1, 1. Entonces aquí podemos observar, esta sería la función de un multiplexor de 4 a 1. Su diagrama lógico, observen, tendría 1, 2, 3, 4 compuertas AND, 3 entradas, sabiendo de que en cada existen 2 de 2. Entonces 8 compuertas. 9, 10, 11, 12, 13 compuertas tendría este multiplexor de 4 a 1, entrando ya a la familia MSI, ¿no? Entonces, al primero que está ingresando, S1 negado, S sub 0 negado, ahí por eso está el color negro, y multiplicado por I sub 0. Al segundo está ingresando S sub 1 negado, S sub 0 sin negar por I sub 1. Al tercero está ingresando S sub 1 sin negar, S sub 0 negado por I sub 2. Al último está ingresando S sub 1 sin negar, S sub 0 sin negar por I sub 3. Y luego vamos sumando con 2 compuertas de 2 entradas y al final una compuerta más para sacar la función de salida del circuito. Entonces todo esto está dentro de un multiplexor de 4 a 1. Observen el ejemplo para el valor de 10. Cuando es 10, S1 viene a esta compuerta, negado viene a esta y a esta. S sub 0 sin negar viene a esta compuerta como vale 0 y también a esta. Negando, valor 1, viene a esta compuerta y a esta. Entonces, a una compuerta AND, suficiente que entre un 0, entonces lo que vamos a tener es 0 en la salida. Entonces el primero es 0, el segundo es 0, el tercero, miren, no entra ningún 0. Entonces I sub 2 por 1, I sub 2, por 1, I sub 2. Aquí por esa razón está anotado I sub 2. En cambio en la última compuerta hay un 0, ese 0 hace que anule todo. 0 más I sub 2, I sub 2. 0 más 0, 0. 0 más I sub 2, I sub 2. Entonces lo que va a hacer es dejar pasar esta señal de aquí. Lo que venga aquí, ¿no? Esos datos va a salir aquí en la salida, ¿no? Sí. Y el resto no. Por mucho que aquí estén los datos, no va. Mientras no cambien el canal de selección, no va a variar. Si cambia aquí a otro número binario, cualquiera de los 3 que falta, entonces inmediatamente va a conmutar el multiplexor y a la salida va a ser otra información. Eso sería entonces el multiplexor de 4 a 1. Miren, ya no vamos a diseñar ni encontrar el diagrama interno de un multiplexor de 8 a 1 de un bit, pero lo que sí vamos a hacer es su tabla reducida. Esta sería su tabla reducida, donde de la tabla reducida podemos observar cuando hay 3 ceros y sub 0, 0, 0, 1 y sub 1, 0, 10 y sub 2. O sea, vale decir del número binario que se forma en el canal de selección, su subíndice está anotado aquí. Por ejemplo, el 5, 101, el 6, 110, el 7, 111. ¿No? Entonces, en función a eso, es fácil de construir su función de un multiplexor, en este caso de 3 canales de selección. Para que formemos el primer término, tendríamos que anotar S sub 2 negado, S sub 1 negado, S sub 0 negado. O sea, 0, 0, 0. En decimal y sub 0. Aquí está el 0. El siguiente, 0, 0, 1. En decimal eso es sub 1. ¿No? El siguiente, 0, 1, 0. Eso es 2 por I sub 2. 0, 11. Eso es 3. Por esa razón aquí está I sub 3. El siguiente, 100. 4. El siguiente, 101, 5. El siguiente, 110, 6. El último, 111, eso es 7. Entonces, de esa manera tenemos expresado, no es necesario memorizar, sino saber simplemente la función en forma ascendente de los números binarios que forma cada multiplexor.
Luego tenemos multiplexores de 2 a 1, pero de 2 bits. O sea, es otro tipo de multiplexor. Aquí podemos observar, hay dos salidas. Por tanto, es capaz de conmutar este multiplexor por canales. O sea, aquí channel A, channel B. En el canal A tendremos A sub 0, A sub 1. El número binario se formaría así, el dato. Canal B, B sub 1, B sub 0. Esa sería la secuencia. Entonces aquí, si el canal de selección va a ser 0, y 0, A sub 0 se va a conmutar a F sub 0. Y A sub 1 se conmuta a F1. Los dos en el mismo instante. ¿Ya? No hay ningún retraso de nada. La conexión es inmediata. Además es digital, ¿no? A gran velocidad. Si por alguna razón este 0 cambia a 1, inmediatamente B0 se conecta a F0 y B1 a F1. O sea, todo el canal B pasa a la salida. De esa manera está construida esta tabla reducida. Fíjense, S0, 1. Cuando es 0, se conecta F0 a A sub 0. Está F0 a sub 0 y F1 a sub 1. Y cuando cambia 1, miren, F0 se conecta a B0, que está F1 a B1. Entonces, de esta tabla nosotros podemos, sin estar utilizando mapa de Karnaugh, directamente podemos encontrar su función de salida tanto de F1 como de F de 0. F de 1 va a ser igual a S negado por A sub 1, más S sin negar por B sub 1. Aquí está esta salida. Y F de 0 va a ser S negado por A sub 0, es el primer término, más S sin negar por B0, que sería esto. Entonces, estas dos funciones nos sirven para dibujar el diagrama lógico. Entonces, de estos tipos de conexiones con compuertas, con 4 compuertas AND y 2 compuertas OR y un OR, constituiría su circuito interno de este multiplexor de 2 a 1 de 2 bits. ¿Ya? Internamente tiene estas compuertas. Entonces, ¿cómo se ha conectado? Para la primera compuerta se ha conectado S negado por A sub 0. ¿Dónde está? Aquí, este primero. Y la segunda compuerta S sin negar por B sub 0, que sería este otro término. Y luego se suman los dos y tenemos F0, que sería esto. ¿Ya? Y la otra función, tenemos el primero, S negado por A sub 1, el primer término. Este de aquí. El otro término, a la otra compuerta está ingresando S sin negar por B1. Los dos se suman y eso es F1. Entonces este es un multiplexor de 2 a 1 de 2 bits. Se pueden extender los multiplexores. O sea, si tenemos, nosotros solamente en el mercado compramos multiplexor de 2 a 1, nosotros haciendo una conexión especial entre estos multiplexores vamos a obtener un multiplexor de 8 a 1. Entonces en el ejemplo dice diseñar un multiplexor de 8 a 1 utilizando MUX de 2 a 1, de un bit. ¿Cómo hacemos? Aquí tenemos 8 entradas. Y esto es 2. 8 dividido entre 2 a 4. Entonces en la primera columna dibujamos 4 multiplexores de 2 a 1. Luego en sus salidas de esos 4 vamos a tener 1, 2, 3, 4. Dividimos 4 entre 2 a 2. En la segunda columna dibujamos 2 multiplexores de 2 a 1. Y luego en sus salidas vamos a tener 2. 2 dividido entre 2 a 1. En la tercera columna tenemos un solo multiplexor de 2 a 1. De esa manera entonces hacemos las conexiones de la siguiente manera. Los canales de selección de la primera columna los llevamos a un solo nodo, o sea, un solo punto, un solo cable. Y eso va a ser... Puta, ese gran puta chato. Anda ¿desde qué hora estás sin wifi? O sea, ¿No pregúntale? No estaba el alto último, más, pero no sé la desde qué hora. columna nos va a servir Puta, como qué el hueva de alguien. bit más significativo del canal de selección. Anda, dímelo, por favor. Y en este caso del medio... ¿Qué prenda, Gil? No sé desde cuánto tiempo había desconectado. La selección va a ser S2, Qué S1, huevada. así cruzado, hay que cruzar. De las entradas de cada multiplexor, que son I sub 0, I sub 1, 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 las renombramos.
de la siguiente manera: I sub 0, I sub 1, I sub 2, 3, 4, 5, 6, 7. Las entradas. Y sus salidas las conectamos primero a I sub 0, el segundo a I sub 1, el tercer multiplexor a I sub 0, del cuarto multiplexor a I sub 1. Y sus canales de selección las volvemos a unir de esta segunda columna y la llamamos S1. De sus salidas las conectamos a I sub 0 y del segundo a I sub 1 y su canal de selección S sub 2. Listo, este sería el diagrama de un multiplexor de 8 a 1 con un multiplexor de 2 a 1, ¿no? Se requieren 7, ¿no? 7 multiplexores. ¿Cómo funciona? Para esto tenemos este de color rojo. Estamos dando un valor de 100. Si lo colocamos aquí a este multiplexor 100 en decimal es 4. Entonces, I sub 4 debe conectarse aquí. Así debe ser. Si le conectamos un número binario, por ejemplo, 0, 11, esto es 3. Entonces se va a conectar I sub 3 y esto se va a desconectar, ¿no? Y aquí va a salir I sub 3. Y así, dependiendo del número que coloquemos aquí, cuyo subíndice en decimal va a ser conectado a la salida. Entonces, lo que va a ocurrir en este caso es lo siguiente. Este 1 va a ir a la tercera columna, y luego 0 de ese 1 va a ir a la segunda columna, a todos los multiplexores. El 0 de ese sub 0 va a ir a todos los multiplexores de la primera columna. Entonces, con 0, el primer multiplexor superior va a dejar pasar a I sub 0. Por eso estamos anotando aquí I sub 0. Con 0 en el segundo va a dejar pasar I sub 2. Con 0 el tercero va a dejar pasar I sub 4. Con 0 el último de la primera columna va a dejar pasar I sub 6. Con 0 en la segunda columna, el primer multiplexor va a dejar pasar a I sub 0. Y el segundo va a dejar pasar a I sub 4. Y el multiplexor de la tercera columna con 1 no va a dejar pasar I sub 0, sino va a dejar pasar I sub 4. Entonces, de esa manera nosotros podemos decir que va a multiplexar I sub 4 a la salida con 100. ¿No? Este dato va a pasar. El resto no. De esa manera funciona este multiplexor de 8 a 1. También se puede diseñar un multiplexor de 16 a 1 utilizando MUX de 4 a 1. Tenemos 16 entre 4 multiplexores en la primera columna. Y de esta manera. Todos los S1 se van conectando a un solo nodo y va a aparecer ahí como S1. Y luego los S sub 0 también se conectan a un solo nodo y ahí va a aparecer S sub 0. Como de la primera columna salen 4 entre 4 a 1. Entonces un solo multiplexor de 4 a 1 requeriríamos para conectar los 4 y tendríamos esa conexión. Y sus canales de selección, que son 2, S1 se va a convertir en S3 y el S sub 0 se va a convertir en S sub 2. Ahí tenemos entonces los 4 canales de selección que tiene un multiplexor de 16 a 1. Y las entradas se renombran desde I sub 0 hasta I sub 15. Entonces, si nosotros tenemos un número binario de 10, de color verde, entonces 10 va a estar en todos los multiplexores. Con 10 deja pasar a I sub 2. Con 10 el segundo multiplexor va a dejar pasar a I sub 6. Con 10 va a dejar pasar a I sub 10. Y el último multiplexor va a dejar pasar a I sub 14. Ahora con 10, este multiplexor va a dejar pasar a I sub 10. Ahí tendríamos, ¿no? I sub 10. Ahora, este de color rojo, 11, tendríamos aquí 1, aquí 1, y aquí en todos, ¿no? 1, que sería el 3. Aquí dejaría pasar el 3, haría con otro color. I sub 3. Aquí va a dejar pasar I sub 7. 1. Aquí va a dejar pasar I sub 11. Y este va a dejar pasar I sub 15. Con 1 va a dejar pasar I sub 15. ¿No? De esa manera conmuta, ¿no? El multiplexor digitalmente.
También se puede incrementar número de bits. Aquí, por ejemplo, tenemos un multiplexor de 2 a 1 de 1 bit y queremos diseñar un multiplexor de 2 a 1 de 2 bits. Fíjense, tenemos esto de 2 a 1 y solamente se hace la siguiente conexión. Todos los I sub ceros se pone al canal A sub 0, A sub 1. Y todos los I sub 1 se pone al canal B. Y las salidas se van separando, superior F0 y inferior F1. Y los canales de selección se unen a un solo punto, a un solo nodo. Y ahí tenemos un multiplexor de 2 a 1 de 2 bits, utilizando multiplexor de 2 a 1 de 1 bit. Para terminar esta clase, tenemos aquí una implementación de funciones lógicas con multiplexor. O sea, se puede implementar funciones lógicas con un multiplexor. No nos olvidemos, MUX de 2 a 1, de 4 a 1, de 8 a 1 o de 16 a 1 tienen un solo precio, igual que el NAND, igual que el OR, igual que el NAND. O sea, un solo precio. Por tanto, es bueno conocer cómo se implementa una función lógica con multiplexor. Entonces, inicialmente sabemos que existen, hasta aquí lo que conocemos, 4 multiplexores, de 2 a 1, 4 a 1, 8 a 1, 16 a 1. Cada uno tiene su número de canal de selección. El primero es de 1, el segundo es de 2, el tercero es de 3, y este último 4. Ahora, cuando nos da una función, existen 2 métodos para implementar una función lógica con multiplexor. El primero es por el método de comparación, o sea, hay que comparar con la función del multiplexor. Para ello, nosotros debemos saber cuántas variables tiene la función que vamos a implementar. En este caso, 3. Entonces, estamos 3 menos 1, 2. Ese 2 significa que es 2 canales de selección. Entonces, un multiplexor de 2 canales de selección es un multiplexor de 4 a 1. Entonces, aquí, su función de un multiplexor de 4 a 1 es la que nosotros hemos calculado hemos encontrado de 2 métodos, ¿no? Aquí está. Este es por el método de expansión. Solamente hemos hecho por el método de expansión. Esta función, estamos copiándolo. Esta de aquí, en este ejercicio. Aquí está. S1 negado por S sub 0 negado por S sub 0. Para I sub 1, S1 negado por S sub 0 sin negar. Por I sub 1. Más S sub 1 sin negar por S sub 0 negado por I sub 2. Más S1 por S sub 0 por I sub 3. Aquí lo que tenemos que ver es asignar a S1 X, a S sub 0 Y. ¿Ya? En ese orden, entonces, copiamos la función, ordenando, porque la función es esta. Miren, X negado, Y negado, Z negado. Ese sería el primero. Luego vendría X negado por Y, que sería el segundo. Esto ya está. Ahí tenemos X negado por Y. Por 1, porque por 1 es el mismo valor, ¿no? Ahora, el segundo sería X sin negar por Y negado. Aquí, ese término está en la función. X negado por Y negado, X sin negar por Y negado por Z, que sería esta función. Y lo que no hay es X por Y. Como no hay, lo multiplicamos por 0. Para comparar, lo introducimos aquí. Entonces, esta sería la función que hay que comparar. ¿Qué comparamos? Porque X y Y están comparados, son iguales en cada término. Lo que hay que comparar son las I's. Primero, el I sub 0 es igual a Z negado. Sacamos de ahí. El primer término, I sub 0 es igual a Z negado. El siguiente, I sub 1 es igual a 1. Lo anotamos ahí. I sub 2 es igual a Z. Lo anotamos. I sub 3 es igual a 0. Lo anotamos. ¿Listo? Ya está nuestras ecuaciones, estas y estas que nos van a servir para dibujar el diagrama lógico utilizando multiplexor. Dibujamos el multiplexor de 4 a 1. Sus entradas son I sub 0, I sub 1, I sub 2, I sub 3. Y el canal de selección es S1, S sub 0. S1 y S sub 0 las conectamos inmediatamente a X y a Y, a estas dos variables.
de acuerdo a lo que hemos asignado inicialmente. Y luego Z. Pero para conectar a I sub 0, tenemos que pasar por NOT, de tal manera de que aquí va a salir Z negado. Y eso es igual a I sub 0, primero. I sub 1 lo conectamos a más 5 voltios, eso equivale a 1 los. I sub 2 lo conectamos a Z sin negar, o sea, sin pasar por el NOT. Y el último, I sub 3, es igual a 0, eso significa de que hay que conectar a pieza. Y ya está, esto sería nuestro diagrama lógico. Observen, utilizamos un multiplexor y un NOT. Entonces, cuando nosotros tenemos que probar, había que construir primero su tabla de verdad. Tabla de verdad para la función x, y, z, tiene 3 variables lógicas, se conmutan de 8 maneras distintas, desde 3 ceros hasta 3 unos. Y la función de salida se va a ir implementando de la función. Primero, para el 0, 0, 0, hay un 1, este primero. Luego, hay otro 1 que es para 1, 0, 1, para este hemos hecho. Entonces, ahí anotamos otro 1. En cambio, para x negado y, eso lo canonizamos. Canonizando tendríamos 0, 1, 0 y 0, 11. Entonces, para el primero, 0, 1, 0. Está 0, 1, 0, anotamos 1. Y el siguiente, 0, 11. Anotamos otra vez 1. Y el resto que no está, llenamos con 0. Esa sería su tabla de verdad. Ahora, hacemos coser. Para el de color rojo primero. 0, 0, 1. Está 0, 0, 1. Con 0, 0 deja pasar a I sub 0. ¿Qué valor entra a I sub 0? Si aquí está 1, 0. Entonces, por esa razón aquí podemos observar, sale 0. Ahora vamos a ver con otro valor, para 101. 1, 0, 1. Con 10, ¿qué valor va a pasar a la salida? 10 en binario, en decimales 2. Entonces, I sub 2. I sub 2, ¿qué valor tiene? 1. Entonces, sale en la salida 1. Y así nosotros podemos verificar la tabla uno por uno, ¿no? Y cumple. Ese es un método. Ahora, el otro método es utilizando tabla de verdad. O sea, primero, tenemos la función y nosotros hacemos su tabla de verdad. Esta tabla ya hemos hecho aquí, solamente he copiado, y luego se hace lo siguiente. Se asigna a la columna de X S1 y a la columna de Y se asigna S sub 0. Y luego se dice 8 conmutaciones tenemos, dividimos entre 4. ¿Por qué 4? Porque el multiplexor de 4 a 1 tiene 4 entradas. Entonces 8 dividido entre 4 a 2. Entonces a esta tabla de verdad lo subdividimos en grupos de 2. Entonces tendríamos para I sub 0, para I sub 1, para I sub 2, para I sub 3, los valores que vamos a encontrar. Como ya hemos asignado S1 a X y S sub 0 a Y, solamente quedaría la F en función de Z. Entonces, primero, cuando Z vale 0, la salida es 1. Cuando Z vale 1, la salida es 0. Miren lo que lo está haciendo, está invirtiéndolo. Y para invertir, solamente anotamos I sub 0 igual a Z negado. ¿Está? El siguiente. Cuando Z vale 0, la salida es 1. Cuando Z vale 1, la salida es 1. O sea, es 1 la salida. Cuando en el tercer subgrupo, si Z vale 0, la salida es 0. Si Z vale 1, la salida es 1. Entonces, aquí lo que hacemos es que I sub 2 es igual a Z. Y finalmente, el último, no importa qué valor tome Z, la salida siempre es 0. Por tanto, 0. Y estos 4 resultados nosotros habíamos también encontrado de la misma manera por comparación. Entonces va a ser el mismo circuito, ¿no? Este otro método también nos puede servir no solamente para implementar con un multiplexor de 4, sino con cualquier multiplexor. Fíjense, con un multiplexor de 8, ¿cómo se implementa? Tenemos la tabla de verdad. Esa tabla sale de esta función y luego lo que decimos es, nuestro multiplexor tiene 8 entradas y nuestra tabla tiene también 8. 8 dividido entre 8 a 1.
Entonces, cada fila va a representar para un dato de entrada del multiplexor, para I sub 0, I sub 1 hasta I sub 7. En este caso, como nuestro multiplexor tiene 3 canales de selección y las asignamos a cada uno. A S2, el bit más significativo de la función, X. S1, Y. S sub 0, Z. ¿Ya está? Entonces, la función de salida solamente vamos a ir igualando. Por ejemplo, para I sub 0 igual a 1. Para I sub 1 igual a 0. Para I sub 2, 1. I sub 3, 1. I sub 4, 0. I sub 5, 1. I sub 6, 0. I sub 7, 0. ¿Listo? ¿Y cómo dibujamos el diagrama con un multiplexor de 8, 1? Primero, al S sub 2 lo asignamos X, S sub 1, Y, S sub 0, Z. Ahora, I sub 0 vale 1, entonces esa conectamos a más 5 voltios, y vale 1. Luego I sub 5 también, a 1. También conectamos I sub 3 y I sub 2. Esos son todos unos. En cambio, I sub 1 vale 0, tanto llevamos hacia abajo, conectamos a pieza. ¿Quiénes más conectamos a pieza? I sub 4. E I sub 6, E I sub 7, ¿no? Esos conectamos. Y así como está, solo con cables, ninguna compuerta más, va a servir para cumplir con esta función. Su tabla de verdad va a tener que cumplir. Por ejemplo, para 101, sabemos que va a pasar el 5, y el 5 es igual a 1. Ahí está, según tabla, también es 1. Para el 001, para el 001 es 0. Lo que va a conmutar es 1. Y 1 está conectado a pieza, por tanto va a ser 0. ¿No? De esa manera trabaja con este multiplexor de 8 a 1. Y finalmente vamos a hacer este método, segundo método, vamos a aplicar e implementar con un multiplexor de 2 a 1. ¿Cómo se hace? Nuestro multiplexor tiene solamente 2 entradas, entonces tenemos 8 conmutaciones. 8 dividido entre 2 a 4. Entonces solamente va a haber 2 grupos. Un grupo de 4 y otro de 4. Y solamente asignamos al valor de X, S. Y van a quedar, F va a quedar en función de Y y Z. El primer grupo para I sub 0 y el segundo grupo para I sub 1. Para I sub 0 tenemos 2 opciones. Trabajar con unos, que sería todo esto, y se llega al mismo resultado que se trabaja con ceros, ¿no? Con 0 vamos a tener Y más Z negado. Aquí está. Y con 1 tendríamos aquí el primero, Y negado, Z negado, más Y por Z negado, más Y por Z. Ahora, por las reglas de la álgebra de Boole, lo que estamos haciendo aquí es que Y, Z, estamos haciendo 2 veces. ¿Ya? Aquí Y, Z más Y, Z. El primero vamos a utilizar para factorizando, para el primero, Z negado, y va a quedar Y negado más Y. Y de los 2 últimos, vamos a factorizar Y. Va a quedar Z negado más Z. Esos son igual a 1. Y finalmente queda Z negado más Y. Eso conmutando es igual a Y más Z negado. Sería el mismo resultado. En el segundo grupo tenemos un solo 1. Ya sabemos que con ceros o con unos vamos a llegar al mismo resultado. Entonces mejor trabajar con intérminos. Y negado por Z. Sería esto. Entonces, para implementar el diagrama lógico con un multiplexor de 2 a 1, requerimos un AND para Y negado por Z, que sería esto de aquí. Aquí está Z sin negar, y aquí está Y negado. Y vamos a requerir un OR para sumar Y sin negar con Z negado. Y sus correspondientes NOT, tanto para Z negado como para Y negado, ¿no? Y luego se conecta I sub 0 en la parte superior de la salida del OR, y a I sub 1 de la salida del AND. Y a S sí o sí hay que colocar esta X, si no, no funciona, ¿no? Hay que colocar aquí X, y aquí están las otras 2 variables, y es Z. Y este sería el diagrama con un multiplexor de 2 a 1. Obviamente aquí se requieren compuertas básicas, ¿no? Como el AND, un OR y 2 NOT. Muy bien, hasta